Bendiciones a mi amada audiencia de todos los lugares que puedan sintonizar esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church. The Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos una vez más para presentar una versión más de el Evangelio de Jesucristo combinado con palabras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde luego, porque en el Nuevo Testamento es donde se revela, se enseña, se presenta la palabra del Evangelio de la buena nueva de gozo, paz y salvación para toda la humanidad. Eso se revela en el Evangelio de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Como se revela ahí, entonces mi trabajo como apologeta es hacer la investigación de esa enseñanza del Evangelio de Jesús para toda la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Como ese evangelio se manifestó a través del capítulo 2 de Lucas, cuando los ángeles, una guarnición de ángeles, un ejército de ángeles vinieron del cielo a anunciar el nacimiento de Jesús en Belén. Y ellos anunciaron: hoy os ha nacido un Salvador. Recibí buenas nuevas de alegre gozo, paz y salvación. Hoy os ha nacido un Salvador. Y de luego, estos son otros estudios que más luego estaré intercalando dentro de la presentación de la verdad del Evangelio. Pero, y que en mi 11 libros que he escrito, yo presento y escribo y declaro en mis estudios, mi conocimiento de la palabra de Dios, la situación del conocimiento de los ángeles, tanto de los que guardaron su dignidad y se quedaron en el cielo, como la 1/3 parte que no guardaron su dignidad y fueron echados fuera del cielo por obedecer al querubín grande y protector, a Lucifer. Y que el conocimiento que tenían estos ángeles para ese entonces, que eso fue antes de la fundación del mundo, estaba limitado. Y que tanto los ángeles como los seres humanos entramos en ese renglón de recibir la revelación de Dios lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Y que eso yo lo hablo en mis libros, para que podamos entender esta situación, ¿no? Porque muchas veces vemos a los ángeles que son seres de luz. Y es verdad, son seres de luz. Ellos son luz, los que guardaron su dignidad. Sin embargo,
En 2 Corintios 11:14 dice que no os maravilléis porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Así que hay unos trucos de Lucifer cuando él quiere esconderse y se viste de ángel de luz. Y entonces la gente que reciben algún encuentro con Lucifer pueden pensar que son ángeles de luz o que un ángel de luz. ¿Ven? Y entonces el conocimiento que tenían los ángeles antes de la fundación del mundo, antes que nosotros fuésemos creados, estaba también regularizado y limitado a un proceso lento, gradual, progresivo y evolutivo de parte del Creador para con ellos también. Porque nosotros vemos en YouTube, y a veces que yo me pongo a ver esas cosas por igual, como ustedes, de los ángeles caídos antes de la fundación del mundo, del libro de Enoc, un libro antiguo que hoy en día ha resurgido de una forma increíble, y que ese libro se escribió casi en el tiempo del Génesis, como el libro de Job. Pero de la forma que Hollywood y muchos gnósticos presentan este libro, lo presentan como que tenía que ser parte de los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Y presentan a Enoc, el hombre que vivió 365 años y fue llevado al cielo, en el capítulo 5 de Génesis, porque agradó a Dios tanto que Dios se lo llevó. Estamos hablando de 6,000 años atrás, como sucedió con Elías, 3,000 años atrás. Ocurrió eso, 3,100 años atrás, con el profeta Elías, que fue llevado también al cielo en un torbellino. Entonces, cuando nosotros seguimos viendo la revelación de Dios lenta, gradual, progresiva y evolutiva, vemos que en Apocalipsis 11 aparecen 2 testigos que van a venir a pelear contra el anticristo que va a estar presente en la tierra. Y las únicas 2 personas que no han muerto, que están en un lugar allá en los cielos, es Enoc y Elías, que fueron levantados. Entonces, no simplemente fue porque ellos agradaron a Dios y sirvieron a Dios y amaron a Dios que Dios se lo llevó. En esa forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva, vemos que Dios se lo llevó con un propósito, que lo va a traer de nuevo. ¿Ven? Y eso son las formas de Dios actual y los planes de Dios. Dios no hace nada por casualidad, no. Dios, desde antes de la fundación del mundo y desde antes de usted y yo nacer, Él tenía todo planeado en su eterno presente. Y que como a Dios nada lo sorprende, nada. Porque Dios en su sapiencia sabe todo anticipadamente, es un atributo en Dios. La omnisciencia. Él sabe todo absolutamente antes que suceda. Es más, le voy a decir un secreto más. Todo lo que está sucediendo en la eternidad de Dios, ya eso sucedió.
¿Cómo es, doctor? Pues la cosa para Dios no tiene que suceder, ya eso sucedió. Pero para nosotros no ha sucedido. Porque en el atributo del eterno presente de Dios significa que el pasado y el futuro están presentes delante de Dios. Bien. Y eso lo dice en Isaías 43:13. Antes que hubieran días, yo era. El Dios declarando acerca de su ser. Y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Que Dios, su soberanía, su poderoso Dios. Entonces, nosotros estamos en un dilema tan grande con el Dios que nos creó. Estamos en una perplejidad tan grande con Dios que continuamente declaramos cosas y decimos cosas que están tan fuera de orden de lo presentado en la narrativa de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Y que todo lo que Dios hace, lo hace por nosotros y para nosotros. Porque nosotros somos su obra maestra. Y al crear Él a su obra maestra, que es la humanidad, nosotros hemos definido todo, el presente y el futuro, de lo que va a suceder en el universo. Nosotros, la humanidad. Mire qué importantes somos nosotros. Imagínese usted que antes de Dios crearnos a nosotros a su imagen y semejanza, ya en la tierra había una tercera parte de ángeles que habían caído por desobedecer a Dios de los cielos. Estaban aquí. Y por eso es que le estoy hablando que la revelación de Dios siempre ha sido lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Porque mientras yo iba creciendo en el Evangelio también yo oía esas cosas, pero yo no entendía eso. Lo antediluviano, lo anteadámico, pues yo no entendía eso. Que aún el conocimiento que nosotros recibimos también por igual es un conocimiento que nos ayuda a nosotros a crecer por igual. Y nosotros estudiamos, leemos la Biblia y comenzamos a predicar, pero no hemos estudiado bien. Y a veces que no oímos bien, porque ayunamos y oramos, nos llenamos de una unción poderosa, pero sin conocimiento de la revelación de Dios. Y yo pues hablaba de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada más. Pero no va creciendo. Sí había más. Porque si antes de la formación del hombre en Génesis 2:7 del polvo de la tierra y Eva, ya había una tercera parte de ángeles que eran ángeles llenos de luz que fueron enviados a la tierra como un castigo. Porque sacarlo de esa gloria, de esa magnificencia, de esa majestad que ellos estaban en los cielos y traerlo a la tierra, que estaba desordenada y vacía la tierra. Solamente el Espíritu de Dios se movía, dice el verso 2 de Génesis 1, sobre la faz de la tierra, pero estaba desordenada y vacía.
Y este planeta fue que Dios determinó enviar a esos seres que se rebelaron contra Dios, que querían destronar a Dios y querían quitarle el poder a Dios. Lea Isaías 14, versos 2 y 13, lea Ezequiel 28, versos 12 y 13 en adelante, para que vea la caída de ese querubín del cielo, que quiso ser como Dios. Entonces, sí, antes de Adán y Eva, estaban esos seres aquí en la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y en medio de esa sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, Dios entonces determina crear hombre y mujer en la tierra. Mire el orden. ¿Sabían los ángeles de eso? Eso era parte de la revelación lenta, gradual, progresiva y evolutiva de Dios, aún para los ángeles que estaban en los cielos. Aún Lucifer, el que estaba cerca de la gloria de Dios, el cantor, el ser que era música, el sello de la perfección, el hijo de la mañana, que fue lleno de esplendor y hermosura y sabiduría. Lea Ezequiel 28, que le va a indicar todo lo que Dios le puso a este ser, querubín protector. Y él se sintió tan cerca de la gloria de Dios que él quería eso también. Y alguien dice, pero ¿cómo es posible que hubo esa intención en los cielos y toda era pureza, santidad y todo? Free will, libre voluntad, libre albedrío. Y cuando yo evalúo teológicamente el libre albedrío, yo lo que veo es la expresión más grande del Dios creador para con su criatura, incluyendo los seres angelicales en los cielos. Libre albedrío. Y que eso ocurre dentro de la santidad de Dios. Miré para acá porque yo tengo mi libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, que está en Amazon. Y ahí yo explico esto, que la santidad de Dios es tan pura, tan perfecta, tan honesta, tan gloriosa, tan alta, tan magistral, tan, que no hay palabra en el vernáculo de los seres humanos para describir esa santidad de Dios. Que en esa santidad de Dios, Dios determinó crear ángeles de todo rango. Tronos, dominios, arcángeles, serafines, de todo rango. En los cielos. Y a cada uno le dio posiciones para funcionar. Sin embargo, cuando determinó crear al sello de la perfección, dice en Isaías 14 que hubo fiesta, tambores, flautas. Y que también, si usamos la sabiduría, vemos que antes de Lucifer venir a existencia ya había muchos seres antes de él, más viejos que él, si podemos usar el término. Porque si los otros ángeles que estaban fueron llamados para celebrar esa creación de Dios, ellos eran primero que el querubín protector, pero a este Dios en particular le puso una gloria increíble. Y que en esa libre voluntad fue que Lucifer determinó darle un golpe de estado a Dios, ser igual que Dios, sentarse en el trono, subir a las nubes donde estaba el trono de Dios, para él ser Dios. Y en mi libro yo presento que si eso hubiera ocurrido, yo no estuviera hablando aquí delante de ustedes. Porque el único ser en el universo que tiene facultad propia para crear y formar es Dios. Y que los seres que Dios creó fuera de Dios no se les dio facultad de crear nada ni hacer nada. De crear el universo, de crear tierra, planetas, nada de eso. Así que si eso hubiera ocurrido,
simplemente el sello de la perfección, el querubín grande y protector, el hijo de la mañana, el que fue lleno de hermosura y esplendor de sabiduría, simplemente se iba a quedar en el cielo con todos los ángeles que él iba a someter, iba a ser como un dictador, porque había un grupo que no quería seguirlo a él. Eso iba a ser bien interesante, porque no iba a haber planeta Tierra con seres humanos. Y ahí se iba a terminar la creación de más de lo que Dios ha creado a través de las edades sin fin. No iba a haber necesidad del Hijo de Dios venir a la tierra para salvar a los seres humanos, porque no existíamos todavía en ese tiempo de esa revelación en los cielos. Y estoy dando mucha iluminación a ustedes para que vean cómo la revelación de Dios está ahí escrita y que con paso firme yo estoy poniendo esa cosa en su lugar para que podamos entender. Y no comprender o entender a la capacidad de todo completo, pero por lo menos conocer. Y entonces, si Lucifer hubiera triunfado, el hijo de la mañana hubiera triunfado con el golpe de estado que quería darle a Dios, como su poder estaba limitado, y eso se convirtió en una maldad, ¿qué hubiera sucedido con todos esos ángeles que querían quedarse al lado de Dios? Y que automáticamente iba a haber una revolución en los cielos, aunque la hubo, pero no a la capacidad de que Lucifer hubiera triunfado de destronar a Dios de su trono. Y por eso es que Dios es Dios. Dios es tan Dios que en vez de él vencer y triunfar contra Lucifer, que se convirtió en Satanás, en el adversario de Dios, Dios es tan Dios que Dios dijo que él venía a la tierra, donde fueron lanzados una tercera parte de los ángeles que no guardaron su dignidad juntamente con su líder Lucifer. Dios determinó que él, a través de su Hijo Jesucristo, hecho carne, nacido de la Virgen María, iba a venir a cumplir la promesa de Génesis 3:15, que la simiente que nacería de la mujer le pisaría la cabeza a aquel que causó la caída en Adán y Eva. O sea, que Dios en toda su magnificencia de gloria, excelsitud y majestad, Él no vino. Él vino y se engendró en un vientre de una mujer por 9 meses. Y Satanás no pudo entender eso, comprender eso, ni descubrir eso. Entiendan bien lo que le estoy enseñando, que la jerarquía angelical también estaba limitada en los propósitos, en las intenciones, en los planes y en la voluntad de Dios con lo que Él quería hacer con el universo entero. Limitado. Que la sabiduría que se dispuso para el sello de la perfección fue en los cielos. Y fue para él adorar, servir, alabar y educar a los ángeles de allá arriba para reconocer al creador del universo. Y que todo eso aún paró cuando vino la caída. Dice que su sabiduría fue confusa.
fue confusa. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Imagínense que cuando Cristo vino a la tierra, en Juan 12:31, Jesús dijo, yo vine para echar fuera al príncipe de la tiniebla de este mundo. Wow. Okay. Ahora, Cristo reconoció que Satanás se había convertido en el príncipe de la tiniebla de este mundo. Él lo reconoció siendo el Hijo de Dios. Pero él dijo, yo vine a echarlo fuera. ¿Okay? Parece que alguien le preguntó a Jesús, ¿y cómo tú vas a hacer eso? Y Jesús le dijo, en Lucas dice eso, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que él estaba allá arriba. El verbo de violación de Dios estaba allá arriba con el Padre. Dice, yo lo vi caer del cielo como un rayo a la tierra. Bien. Entonces, toda esa enseñanza que está en la Escritura deben de darnos más luz, más clarividencia a nosotros para no estar confundidos con todo lo que se está presentando hoy en día. En forma subliminal, tanto a la iglesia como al mundo secular. Y que cuando nosotros vemos entonces cómo es que Satanás se convierte en Satanás. Bueno, se convierte en Satanás porque la palabra Satanás significa adversario de Dios. Él decidió el sello de la perfección, el querubín protector, el hijo de la mañana, el que fue lleno de hermosura y esplendor y de sabiduría, estar en contra de su creador. Y que la 1/3 parte de los ángeles que decidieron aceptar esa versión de él, fueron echados fuera también. Porque la santidad de Dios no puede habitar el mal, no puede. No puede habitar el mal, no puede estar alrededor, no puede estar cerca. Y Lucifer hizo todos sus planes en el santuario que Dios le había establecido a él, porque él tenía su santuario, él estaba en un Edén lleno de piedra de fuego. Y ahí fue que él planificó todo. Y cuando él pensó subir para hacerlo, en Ezequiel 28 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. En Isaías 14 también lo dice. Ve. Solamente cuando él pensó movilizar, es como que Dios le estaba dando oportunidad a ver si él cambiaba su derrotero de vida, sus planes maquiavélicos. Él se obstinó de que él también podía hacer eso. Así que cuando todo eso ocurre en nuestras congregaciones, en el mundo político, lo que hace las personas que conectan con Lucifer, ¡auch!, se están uniendo a Satanás. Y Satanás lo está engañando para destruirlo. Entonces, la Biblia establece en Éxodo que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Nadie. Okay. Entonces, cuando viene el Hijo, el Verbo encarnado, en Juan 1:18, el Hijo dijo, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, el único, el selecto, el especial, el único
que lo ha visto, que ha estado con él, que salió del seno de él, soy yo. Y yo vine a dar a conocer a Dios, a mi Padre. Tremendo. Entonces, cuando vemos los serafines de Isaías 6, el profeta del siglo 8, 2800 años atrás, el profeta Isaías, dice que estos serafines tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían el rostro de Dios. Serafines delante de la misma gloria de Dios, sin poder ver a Dios en su magnificencia. Serafines. Seres llenos de luz. Usted no oyó todo ese testimonio de la gente que están viendo a Dios por donde quiera, que van allá arriba y ven a Dios como si Dios fuera cualquier cosa. Ahora podemos acercarnos a Dios a través del Hijo, como dice 1 Timoteo 2:5, que el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo. Podemos llegar. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó en el templo para nosotros tener acceso a la presencia de Dios. Podemos estar delante de Dios a través de Jesucristo. Cada vez que oramos, tenemos que orar en el nombre de Jesús al Padre. Que Cristo abrió el camino, Cristo hizo la vida eterna, Cristo hizo la salvación, Cristo hizo todo. Y el Padre decidió darle todo al Hijo. Por eso que con esa certeza y esa seguridad, en Juan 12:31 Jesús dijo, yo he venido a echar fuera al príncipe de las tinieblas de este mundo. Yo lo voy a echar fuera. Es triste eso, ¿no? Porque a ese querubín lo desalojaron de su santuario, de su morada, de su Edén, de su posición, de la gloria que Dios le había dado delante de los demás ángeles. Y él se creyó lo mayor y Dios dijo, yo voy a ir también donde él está, allá a la tierra, donde él está, que se ha hecho príncipe de mi obra maestra. Él se cree que va a poder gobernar, que va a ganar, que va a hacer de todo con ellos. No, yo voy a ir. Y de allá también yo lo voy a echar fuera también. En forma de hombre, 100% hombre, como dijo Constantino en el 325, homoousia, 100% hombre y 100% Dios. El homoousia venía para echar fuera al príncipe de las tinieblas de este mundo. Entonces, todo eso son conocimientos lentos, graduales, progresivos y evolutivos que lo vemos en toda la Sagrada Escritura. Y que es por eso que siempre insto a que nosotros sigamos leyendo el libro sagrado. Que no estemos tan pendientes en lo que está interpretando fulano y sutano y perencejo, sino que estemos pendientes en lo que dice la Escritura. Y que mire lo que dice en Hebreo, en capítulo 2 de Hebreo, cuando se habla del Hijo y la misión del Hijo a la tierra. Y aquí lo dice bien claro. En capítulo 2 de Hebreo dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Okay?
Entonces dice el verso 15 de Hebreo 2. Y librar a todos los que por el temor, el miedo de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él vino a quitarle el imperio de la muerte que tenía Satanás en contra de la humanidad. Cristo vino a eso. El mundo hace 2000 años fue reconciliado en la cruz del Calvario por el sacrificio pascual de Jesucristo. Después de Cristo nadie puede morir sin permiso del cielo. Antes no había nada porque no había mediador. Nadie se sacrificó. Apenas las ovejas y los corderos, los machos cabríos, los judíos sacrificaban. Un solo pueblo, los demás pueblos eran politeístas, tenían todos esos dioses, que eso están más confundidos que nada. Aun cuando usted lee el capítulo 9 de Job, el verso 32, 33, 34, Job clamó por un mediador, un referee, alguien que interviniera entre él y Dios en su crisis, en su lamento, en su dolor, en su prueba, pero Cristo todavía no había venido. Y ahora Pablo le escribe a Timoteo, el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo, el Hijo de Dios, según 1 Timoteo 2:5. Entonces, Satanás reinaba con el imperio de la muerte, matando y destruyendo. Cuando Cristo viene y muere, Él reconcilia al mundo con Dios. Romanos 5:8. Dios muestra su amor en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo muere por los pecadores. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Jesús es vida eterna. ¿Bien? Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Jesucristo. Esa es la revelación lenta, gradual, progresiva y evolutiva que Dios le presenta a toda la humanidad y que aún dice en Proverbio, dice en Hebreo, que los ángeles también fueron usados en Hebreo 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que también dentro de la revelación lenta, gradual, progresiva y evolutiva, vemos también el propósito de los ángeles con la obra maestra de Dios, que es el ser humano. Y después Pedro nos habla algo bien interesante, que muchas veces lo leemos y no, como que no entendemos bien lo que se está diciendo aquí. Pero Pedro nos habla en Primera de Pedro, él nos dice estas palabras. En Primera de Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Y dice, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan a mirar los ángeles.
Eso es lo que le estoy enseñando. La revelación gradual, lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Que nosotros, la iglesia, hemos tenido un privilegio tan inmenso, tan grande, que hemos recibido la información que ni aun los ángeles la sabían, ni aun Lucifer la sabía, y que nosotros hoy en día sabemos todo esto. Entonces, el misterio de la piedad fue revelado a nosotros, la obra maestra de Dios. Fue revelado a nosotros. Los ángeles tienen emoción y sentimiento. Son seres vivientes, llenos de luz. Y aún lo que ocurrió la semana del sacrificio del Cordero de Dios en Jerusalén, los ángeles estaban ahí. Fue tal así que el Salmo 22 describe cómo se levantó el mismo infierno para destruir la obra sacrificial que Cristo iba a presentar en el Calvario, en el monte de los Olivos, en el Getsemaní. Y Cristo estaba tan crítico en su hombre como humano, que le dijo a los discípulos que orasen con él junto a Pedro, a Juan y a Jacobo, los 3 discípulos llamados, y ellos se quedaron dormidos porque la fuerza del mal era tal en ese lugar de Getsemaní que su carne no pudo resistir, y Cristo era el único fue que se quedó orando delante de su Padre para pasar esa hora. ¿Y qué decía Jesús? Pasa de mí esta copa. Si hay otro medio, que hay otra forma, yo no quiero pasar, pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. En esa voluntad es que nosotros fuimos salvos. Pero imagínense usted que en un momento dado, cuando ya Pedro está con su espada cortando cabeza y cortando oreja, porque él le tiró a Marco para cortarle la cabeza y le llevó la oreja. Cristo le dijo a Pedro, mira, los que matan a espada van a morir. Y ahí es donde representa que la iglesia es pacifista. La teología de la iglesia es pacifista. Nosotros no estamos supuestos a estar peleando con armas y matando al prójimo. Yo sé que hay una iglesia evangélica en el mundo que coge armas y pelea y mata. No. Los primeros 3 siglos se presentó que la iglesia era una iglesia pacifista. No estaban tumbando gobierno, haciendo golpes de estado, piqueteando en las calles. La iglesia no hacía eso. La iglesia predicaba y predica el evangelio de Jesucristo. Entienda eso. Yo sé que hoy en día nos lanzamos, que esto y que aquello, pero este mundo es de Dios y Dios va a hacer lo que va a hacer con su mundo. Y la iglesia tiene que estar orando y ayudando y clamando a Dios y predicando el evangelio para que se salve lo más que se pueda. Ahí está. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y lo que le quiero decir es que estos ángeles, Miguel, Gabriel, Miguel es el ángel de guerra. Daniel 12:1 habla de que Miguel es el príncipe de los ejércitos del pueblo de Israel. Pero hay otro principado, porque cuando Gabriel venía a darle el mensaje en el capítulo 10 de Daniel, hubo un principado de Persia, que es Irán hoy en día, que los truyó para que no viniera a darle el mensaje, y él tuvo que llamar a Miguel, el ángel de guerra, y Miguel comenzó a pelear con este principado, y duró 21 días
Después de 21 días fue que Gabriel pudo salir de la guerra y venir y darle el mensaje a Daniel. Y en Daniel 10:12, Gabriel le dijo a Daniel, mira, el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte, fue oída tu voz y fui enviado, pero el príncipe de Persia me interrumpió y yo tuve que llamar a un príncipe de los escuadrones del ejército de Jehová, a Miguel, el cual lo dejé luchando y vine a traerte el mensaje y la interpretación de lo que tú quieres saber del futuro del pueblo de Israel. Es bien interesante eso. Pero imagínese usted que Miguel, uno de los principados mayores, 21 días luchando con este príncipe que cuidaba a Persia en aquel entonces. Me imagino yo que todavía está cuidando a Irán hoy en día. Y después que Gabriel dio el mensaje, lee el capítulo 10 de Daniel para que usted vea, Gabriel le dijo a Daniel, ya te di lo que tú necesitabas, tengo que regresar para seguir luchando porque el príncipe de Grecia, wow, eso es increíble, también está ahí, entonces tengo que ayudar a Miguel. Es bien interesante. Hay veces que leemos esas cosas y es como que, mire, esto es bien serio, señores. Hay una lucha cosmológica en los cielos que son reales. Entonces, en cuestión de conocimiento revelativo de Dios en la forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva, el misterio de la piedad, eso era incomprensible para los ángeles. Especialmente para estos ángeles de guerra que cortan cabeza y que no hacen. Imagínense que Sennacherib se levantó en contra de Israel en el libro de los Reyes. Y Dios tuvo que mandar un ángel. Y en una noche ese ángel mató 185,000 del ejército. 185,000 del ejército de Siria. Un solo ángel. Sin tanque, sin misiles, sin bomba atómica. 185,000. De tan poderosos que son los ángeles. Imagínese usted los ángeles en los cielos, porque esa Semana Santa, como le llamamos, que fue una semana de sacrificio, todo el cielo se movilizó para Jerusalén. Porque aún Satanás y la fuerza del mal, todo se movilizó para allá. En ese tiempo, los 3 continentes, Asia, África y Europa, se quedaron sin la fuerza del mal, porque todo se centralizó en el continente africano, donde estaba Cristo en Jerusalén siendo sacrificado, martirizado, abusado, maltratado, abofeteado, escupido, con corona de espina, desnudo en la cruz del Calvario. Todo se centralizó ahí. Y fue como que la fuerza del mal pudo ver que este el Hijo de Dios, el fuerte del cielo, el que nos va a echar fuera a nosotros, pero aún así no había esa comprensión. Esa es una parte que yo le estoy presentando. La otra parte, los ángeles buenos, los que guardaron su dignidad, que también estaban alrededor, y lo que quise decirle cuando Pedro quiso pelear con espada, que Jesús le dijo, guarda su espada. Si yo quiero, yo ordeno a 12 legiones de ángeles que vengan a ayudarme. Esas son cuántos 12 legiones de ángeles, son 72,000 ángeles. Si yo quiero, yo puedo llamarlo para que me ayude, pero no. Yo voy a dar mi vida por mis ovejas, por mis hermanos menores, por la humanidad, voluntariamente, por amor. No voy a necesitar ayuda de ángeles, ni de espada, ni de ejército, ni de bomba. Yo voy a dar mi vida. ¿Usted sabe la reacción que pudo ver en un Miguel, que tuvo que luchar, como dice Apocalipsis 12,
con esa tercera parte de los ángeles que fueron echados fuera del cielo para la tierra. Y que todavía falta otra lucha en Apocalipsis 20. Pero ya Cristo, simplemente con el poder de su palabra, Él va a mandar al anticristo, al falso profeta y a Satanás. Lo va a mandar. En el capítulo 19 de Apocalipsis, Él manda al anticristo y al falso profeta, lo manda al lago de fuego. Apocalipsis 20:10, Satanás es lanzado también al lago de fuego, con el poder de la palabra de Jesús. Y todo eso está en la Escritura. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién entiende eso? Nadie. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es el misterio de la piedad. Los ángeles no entendieron eso, ni comprendieron eso, ni Satanás, ni los demonios. Hasta el día de hoy los demonios, fuerzas del mal, ellos no. Ellos no pueden entender cómo nosotros que pecamos y hacemos lo malo, pedimos perdón y somos cubiertos con la sangre de Cristo, somos perdonados, somos justificados, solamente pidiendo perdón. Y esa es la diferencia de la obra maestra de Dios que somos nosotros y los ángeles que no guardaron su dignidad porque ellos blasfemaron al Espíritu Eterno. Ellos tuvieron toda la intención de destronar a Dios y Dios no ha ofrecido perdón para ellos de ninguna forma de acuerdo a toda la revelación de Dios. Ahí no hay perdón para la fuerza del mal. Porque eso fue una obstinación interna que hubo dentro del ser de cada uno de ellos de querer un cambio de Dios. Y que eso, imagínese usted, si eso ocurrió en los cielos, que ocurre en nuestra congregación, en las más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo. Porque aparte de todo, nosotros vivimos en el pecado original de Adán y Eva, indicando que siempre vamos a estar insatisfechos. Si nosotros tuviéramos satisfacción, nadie se divorcia. Nadie se separara de su esposa, de su esposo, nadie. Por eso Cristo habló de que allá no se van a dar en casamiento, que seremos como los ángeles. Porque que en el estado que nosotros estamos en este momento no es bueno. No es bueno. Y como no es bueno, necesitamos siempre el recurso de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, la dirección de Dios, el pronto auxilio y socorro de Dios. Cristo fue visto de los ángeles. O sea, donde quiera que Cristo andaba, había una guarnición, un ejército. Aun cuando Cristo nace en Lucas 2, dice que vino un ejército grande a dar gloria, paz en las alturas, buena voluntad, porque hoy os ha nacido. Wow. Y que el cielo celebró. Y aún celebrando, no había esa comprensión y ese entendimiento. Porque me imagino yo la tristeza y el dolor que hubo en esa semana del sacrificio en Jerusalén, cuando todos esos ángeles veían al Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la acción de Dios, siendo maltratado por gente pecadora, gente viles, esos fariseos, esos intérpretes de la ley, esos maestros que están supuestos a conocer que ese era el Hijo de Dios, que vino a reunir a Israel para que fuesen los misioneros, los evangelistas, los pastores del mundo. Por lo menos toda esa parte ellos pudieron oírle de Jesús, que
que Jesús le habló. Y Jerusalén, Jerusalén, que mata a tu profeta. Yo como gallina he querido unirlo como polluelos, pero ellos no entendieron nada de eso. Los ángeles sí oyeron esas cosas. Y me imagino yo todos esos ángeles en esa semana, en esa vía dolorosa, que yo la caminé como 14 estaciones cuando fui a Israel. Ese maltrato que hubo con el cuerpo de Cristo. Ese derrame de sangre. Esa corona de espina que se incrustó en su cabeza. Los látigos, cargando esa cruz pesada, ese palo al Gólgota. Y Dios sentado en su trono, que tenía que ser así. Entonces, en hebreo se nos da una vislumbre de ese momento, de ese acontecimiento. ¿Ve? Porque que la Biblia tiene todo ahí escrito para que nosotros podamos ver lo que ocurrió, el hombre de Jesús. Porque Cristo fue 100% hombre. Dice en Hebreo 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, cuando era hombre, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es increíble. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tuvo que someterse en obediencia para librarnos nosotros de la muerte. Entonces, en el capítulo 10 de Juan, se conecta con esos versos de Hebreo, ¿no? El verso 17, capítulo 10, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow. Pero él se ganó eso en obediencia. Como hombre en la tierra, él se ganó eso en obediencia. Entonces recibamos estas enseñanzas, que son reflexiones un poco profundas, pero espero que la haya simplificado de una forma tal que usted no se confunda y comience a ver. Antes de Adán y Eva, en la tierra que estaba desordenada y vacía, habían una tercera parte de los ángeles que no guardaron su dignidad, que fueron echados para la tierra. Entonces, cuando Dios determinó crear hombre y mujer en la tierra, Él en el capítulo 1, verso 3, comenzó a ordenar la tierra para que su obra maestra habitase. Separó la luz, la tiniebla, lo seco, el agua. ¿Qué nos hizo? Puso el sol, puso la luna, todo para nosotros. Wow. 4 ríos que estaban alrededor del huerto del Edén. Después crea su obra maestra y lo deja desnudo. No se pongan ropa, quédense desnudos ahí en ese huerto. Interesante. Coman de todos los frutos que hay en este huerto. Todo era santo, hermoso, maravilloso. La serpiente jugaba con el león. No había maldad. No había pecado. No se había manifestado la serpiente antigua.
Así que hubo un periodo de tiempo que Adán y Eva disfrutaron en una forma increíble. Y lo pusieron ahí para fructificar y henchir la tierra y criar hijos e hijas en el huerto del Edén. Léalo. Porque, Génesis 1, 27. Entonces, cuando Adán y Eva ceden a la tentación de la serpiente, entonces se confundió todo. Y como dice Romanos 5:12, que un hombre pecó y que todos nosotros cargamos con ese pecado. Un hombre, una pareja pecaron y nosotros cargamos con toda la multitud de ese pecado. Pero uno vino del cielo por un solo hombre. Así que vino una multitud de pecados que condenó a la humanidad. Pero vino uno del cielo que nos reconcilió. Como dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo el género humano. Esa gracia fue Jesucristo, que todavía sigue siendo la gracia de Dios hoy en día para que aquel que lo confiese y crea será salvo. Aquel que invoque será salvo, dice Romanos 10, 9 y 10 y el verso 13. Si invoca al Señor será salvo. Será justificado, Romanos 5. Tendrá paz. Y eso es lo que queremos. Aquí tengo este libro, Reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. La otra vez le presenté Conócete a ti mismo, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y aquí le presento este libro, Reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Y precisamente estamos hablando porque hay una confusión increíble en relación a la revelación de Dios, la interpretación de esa revelación de Dios. Y todo lo místico y lo gnóstico y toda la persona han salido en una forma sublimal, escondido, engañando a la humanidad. Y escribiendo libros y haciendo tantas cosas. Pues en mis libros yo uso el texto sagrado, uso el conocimiento que Dios me ha dado para traer luz. Este libro está en mi hogar, tengo miles de ellos en cajas aquí, como de este libro por igual, Conócete a ti mismo. Y te lo puede pedir, te llame al 646-755-1290. 646-755-1290. Dice, doctor, yo quiero ese libro. Y lo que hacemos es que usted va a mandar por SEO, a través del número de mi teléfono, la cuota. Si usted me llama y entonces yo lo pongo en un paquetito y se lo mando por correo mientras tanto. La idea es que tenemos que vender estos libros para mandar 10, 12 mil dólares a Amazon para que lo publiquen allá en inglés y en español. Este está en español. Tengo 10 libros en español. El más reciente, interpreta la incomprensión del mal y la santidad de Dios, está en inglés y en español. Y eso usted lo puede pedir en Amazon. Si no, me escribe a Nicanor55, ese es mi email, nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com. Dígame hello, doctor González, mándeme el menú de todos los materiales, porque tenemos como 100 conferencias de CD en salud mental, y hay 18 conferencias de matrimonio, todas las demás tienen que ver con salud mental, y están todos los nombres, todos los libros en ese menú. Nicanor55@gmail.com. Me escribe ahí, me dice, doctor, mándeme el menú. Yo le mando el menú y entonces usted chequea todos los nombres de todo el escrito y la conferencia que tenemos grabada, que la hemos hecho a través de los años. Y así usted se va a seguir edificando más con esta enseñanza. Así que nos veremos el jueves más o menos como esta hora para seguir dialogando y participando con ustedes. Comenzamos a las 3 y así a las 2:30 y pico y terminamos en este momento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuérdese 646-755-1290 para servirle. Dios le bendiga.